Les saludo muy cordialmente y les doy la bienvenida a esta nueva clase que van a comenzar a visualizar o a escuchar hoy, que tiene por nombre Terapia Ocupacional en Salud Mental Escolar. Uno de los aspectos que vamos a abordar en esta clase es de qué manera el terapeuta ocupacional puede aportar en acciones promocionales y preventivas en el ámbito de la salud mental en infancia y adolescencia en el contexto escolar, así como también de qué manera los terapeutas ocupacionales podemos desarrollar acciones interventivas que ayuden al abordaje de los problemas de salud mental en la escuela. Nuestras acciones promocionales y preventivas van enfocadas a un grupo mayor de la escuela y no solo a los niños o niñas, por ejemplo, que participan en programas de inclusión educativa. La terapia ocupacional también puede aportar con sus acciones a la escuela en su totalidad. Y este es uno de los puntos más importantes de esta clase, que ustedes amplíen su mirada respecto al nivel de sus acciones y que poco a poco, ojalá, los directivos, los equipos de gestión, de dirección de las diferentes corporaciones o instituciones educativas puedan ir visualizando las acciones de la terapia ocupacional mucho más allá que el apoyo a los niños con algún diagnóstico. Algo que quisiera recordar y que ya hemos visto en las clases anteriores es el modelo RTI, respuesta a la intervención. Pudiésemos hacer un paralelo con lo que ocurre a nivel de atenciones en salud. Vemos que es algo similar. Todos nosotros aprendimos en el pregrado los diversos niveles de atención en salud que tenemos en Chile de acuerdo a nuestro modelo de atención en salud. Tenemos un nivel 1 que se enfoca en acciones promocionales para toda la población, salud primaria. Luego el nivel 2, donde ya tenemos acciones focalizadas o preventivas. Y luego un nivel 3, donde ubicamos los servicios de rehabilitación o mayor especialización o complejidad. Lo mismo ocurre en la escuela con esta figura del modelo RTI. Tenemos un nivel base donde debiesen estar la mayoría de nuestros estudiantes. Luego tenemos un segundo nivel de atención focalizado y luego un último nivel individualizado que va a ser requerido por un número muy menor de niños y niñas. Uno de los desafíos más importantes en la escuela es que los terapeutas podamos enfocar nuestra acción también en este nivel, en la base de esta pirámide que aparece acá. Y no solo aquí arriba, como es lo que ha ocurrido tradicionalmente en la escuela. Es importante revisar qué es lo que tenemos respecto a la evidencia de nuestro rol como profesionales en el ámbito de salud mental en niños y adolescentes. Una de las referencias que tenemos es la que viene desde la Organización Americana de Terapia Ocupacional, la AOTA, la cual define cuál sería nuestro rol en niños, niñas y adolescentes en el ámbito de salud mental. Uno de los aspectos que aparecen como más importante es que nosotros podemos promover la participación en roles significativos que mejoren el bienestar emocional, la salud mental y la competencia social en los niños. Es decir, nuestro foco está en las ocupaciones y de qué forma estas ocupaciones impactan en nuestro bienestar y salud mental. Por otro lado, la OTA hace énfasis respecto a la competencia social y de qué manera la competencia social va a tener un impacto importantísimo en la vida de los niños y niñas. Existen varias investigaciones que nos hablan de esto, incluso algunos estudios transversales que han estudiado el cómo estar conectados socialmente tiene un impacto en la salud de las personas. El aspecto social juega un rol clave en la percepción de bienestar de las personas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con competencia social? Son las habilidades para estar con otros, mantener amigos, manejar la frustración en contextos sociales, resolver los problemas, poder llevarse bien con los niños y los adultos en el colegio, etc. A la base de esta competencia social tenemos las habilidades de interacción social. Tenemos referencias que nos indican que la competencia social es uno de los indicadores más fuertes de que te vaya bien en la vida, incluso más que las habilidades académicas. Y muchas veces vemos que los problemas de salud mental impactan negativamente la competencia social y en las habilidades que los niños y niñas desarrollan en este ámbito. Entonces la OTA nos dice que una de las cosas más importantes que podríamos hacer en el ámbito de salud mental es apoyar la competencia social y también, por supuesto, las ocupaciones relacionadas con lo social.
Tenemos otra publicación en el ámbito de la salud mental y específicamente la relación entre salud mental escolar desde la terapia ocupacional, que es este documento para que lo puedan revisar y descargar si es que quieren profundizar en él. Y acá nos dice que pueden haber diversas acciones de terapia ocupacional en el contexto escolar, desde un modelo preventivo. Acciones que el terapeuta ocupacional puede desarrollar desde la escuela en el ámbito de la salud mental. Y acá les dejé algunos ejemplos. Facilitar el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del juego, recomendaciones para disminuir el estrés y la ansiedad, modificar el entorno y las actividades en la sala de clases según sea necesario, para promover y apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. Y aquí está en detalle cada uno de estos, está en inglés. Un artículo también importante en esta misma interrelación de terapia ocupacional, salud mental y escuela es este, creado por Chan y su equipo el año 2017. Es uno de los artículos más actuales que tenemos en esta línea. Ellos revisaron las diferentes acciones que se realizaban en la escuela desde el ámbito de salud mental. Se determinaron 3 grandes líneas de acciones en el ámbito de salud mental en la escuela: la psicoterapia, la psicoeducación y las terapias basadas en recreación. Claramente nosotros tenemos 2 grandes grupos en los que la terapia ocupacional pudiese intervenir y pudiésemos generar apoyo en el ámbito de salud mental. En la psicoeducación también se incorporan las acciones educativas que nosotros podemos realizar a padres y profesores, por ejemplo, para manejar los síntomas externalizantes, que son principalmente los problemas de conducta, también lo que ellos llaman las terapias o intervenciones basadas en la recreación, donde las intervenciones que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en contexto de recreo, tiempo libre, actividad física y otros, pudiese ser de gran importancia. Uno de los modelos que se promociona también desde la AOTA es el modelo SEL, desde sus siglas en inglés Social and Emotional Learning, aprendizaje social y emocional. Tenemos esta publicación desde la AOTA, en la cual nos orienta a los terapeutas ocupacionales de qué manera podemos aplicar este modelo en el contexto escolar y de qué forma podemos desarrollar estas habilidades socioemocionales. Ya sabemos que los niños necesitan desarrollar habilidades de interacción positiva para poder participar exitosamente y que la escuela es uno de los lugares donde los niños requieren y desarrollan estas habilidades socioemocionales. El CEL organiza las habilidades en 5 esferas que se pueden ir trabajando. Por ejemplo, el CEL habla de la conciencia de sí mismo, el autoconocimiento, que tiene que ver con las habilidades para identificar las propias emociones, conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades. La segunda esfera es la de autorregulación, que es la capacidad para regular nuestras propias emociones, pensamientos y acciones en relación a otros. Luego tenemos la esfera 3, que hace referencia a la conciencia social, que es esta capacidad de poder ser empático, ponerme en el lugar del otro, aceptar las diferencias y la diversidad, mostrar interés por ayudar a los demás y voluntad para acercarse y ayudar a otros. Es lo que llamamos las conductas prosociales. La esfera 4 se relaciona ya específicamente con habilidades concretas de interacción y de relación social, como poder trabajar con otros, poder resolver un conflicto, hacer y mantener amigos, etc. Y por último, en esta categoría quizás es una de las más difíciles porque requiere de un nivel de abstracción bastante mayor y poder hacerse responsable respecto a la toma de decisiones que yo hago, poder generar estrategias metacognitivas respecto a las acciones que vamos a ir desarrollando. Acá les dejé un video que muestra cómo el modelo CEL ha sido aplicado en escuelas. Y si quieren profundizar en este tema, también les dejé el documento donde la OTA desarrolla la aplicación del modelo CEL a la terapia ocupacional. Acá aparecen ejemplos concretos respecto a cómo el terapeuta ocupacional puede utilizar el enfoque CEL en los 3 niveles de acción en la escuela. Entonces, en un nivel promocional, una acción promocional pudiese ser, por ejemplo, que todos los profesores o el personal aprendan y practiquen el cómo identificar emociones en los niños y niñas y ayudarlos a ser conscientes de esto.
Vamos a promocionar interacciones positivas en el recreo o vamos a trabajar con los niños para implementar estrategias positivas de interacción entre ellos. En el nivel 2 ya es un poco más específico y el grupo quizás es más pequeño. Por ejemplo, un trabajo específico con algunos niños pudiese ser desarrollar roles positivos desde lo social, y luego ya tenemos un nivel 3 que ya es muchísimo más específico, es más intensivo, y acá lo que podemos hacer es modificar o intervenir para, por ejemplo, mejorar el sentido de autoeficacia y confianza de los estudiantes al iniciar interacciones o actividades sociales. También podríamos modificar algunas tareas para los niños que lo requieren. Y desde acá sí que podríamos hacer un enlace con otro enfoque promocional que nos sugiere la OTA para usar en la escuela, que es el enfoque de promoción de fortalezas, que pudiese parecerse a lo que ya revisamos en el módulo inicial de DUA, el inventario de fortalezas. Básicamente nos centramos en las fortalezas de los niños y los profesionales apoyamos a identificar y construir las habilidades del estudiante, sus habilidades e intereses versus enfocarnos en lo que no pueden hacer o en sus limitaciones. Esto pareciese ser muy simple, pero no siempre se desarrolla en la escuela y si lo hiciésemos, esto podría tener un impacto muy importante en la vida de los niños y niñas. Otro aspecto que también se promociona desde el enfoque de salud mental y la escuela es la promoción del juego activo y libre con los pares en el contexto de recreo. ¿Y de qué manera el recreo es un importante espacio del día escolar, donde se desarrollan una serie de habilidades? Y este es un contexto donde nosotros pudiésemos apoyar bastante. Debemos posicionarnos en esta área ya que no hay muchos otros profesionales que estén abordando este aspecto y sabemos lo importante que es. La OTA también nos entrega recomendaciones para apoyar en duelos o pérdidas que pueden estar sufriendo los niños. Se estima que 1 de cada 20 niños va a perder algún familiar cercano en un periodo de un año, o que puedan sufrir cambios importantes en su vida, por ejemplo, un cambio de casa o un divorcio de los padres. Todas estas situaciones provocan pérdida. Es probable que los terapeutas ocupacionales que trabajan en escuela pueden interactuar de forma rutinaria o cotidiana con los niños que están en duelo y apoyarles desde estrategias basadas en la ocupación. Acá aparecen algunas sugerencias que pudiésemos trabajar o estrategias que pudiésemos utilizar con los niños que están pasando por estas situaciones complicadas o niños que han llegado a la escuela nuevos o que se estén incorporando a la escuela, por ejemplo. Una de estas estrategias pudiese ser promocionar espacios de arte y creación para fomentar la autoexploración y expresión, pintar, hacer manualidades, recortes, tableros con fotografías, etc., pudiesen ayudar a los niños a manejar estas etapas de duelo. Otro punto en el que nosotros pudiésemos apoyar dice relación con la violencia escolar. Ya sabemos que este pudiese ser un aspecto desafiante en nuestras prácticas en escuela, ya que es bastante común. 1 de cada 3 niños informa haber sido acosado durante el último año. Llama la atención porque es un número súper grande. Dentro de la violencia escolar, el acoso escolar se considera como una de las formas más comunes en la escuela. Sabemos que las escuelas han ido adoptando algunos programas específicos para reducir el acoso y crear lugares seguros y emocionalmente adecuados para el aprendizaje. Un estudio que se realizó en España analizó las diversas formas de acoso social. Acá observamos que los niños con discapacidad pueden sufrir más acoso que el resto del grupo. Por ejemplo, vejaciones en grupo por déficit intelectual, por TDAH o trastorno de déficit atencional, vejaciones en grupo por trastornos del espectro autista o vejaciones por otras causas de discapacidad es casi un cuarto de las causas de acoso en la escuela. Aparecen también vejaciones por aspecto físico y otras como ignorar o hacer el vacío, no dejar participar en actividades. Son cosas que también ocurren frecuentemente en la escuela. Los terapeutas ocupacionales podemos apoyar en la prevención de estas situaciones de violencia escolar que ocurren en estos contextos de escuela.
Ya les comentaba en la clase de salud mental que el suicidio en adolescentes es un problema gravísimo. Nosotros como profesionales en el ámbito escolar debemos generar acciones de prevención o pesquisa temprana de la conducta suicida. La escuela tiene una responsabilidad importante. Acá les dejé recomendaciones, una guía, ¿cierto? Que se llama Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, que publicó el Ministerio de Salud el año pasado, el 2019. Y yo creo que es un tema que tenemos que empezar a concientizar y hablar en la escuela. En esta misma guía aparecen los factores de riesgo en 3 esferas. La evidencia nos dice que también deberíamos realizar acciones focalizadas a ciertos grupos de riesgo, por ejemplo, los grupos de diversidad sexual, LGBTI, pueblos indígenas, estudiantes migrantes, que históricamente han sido víctimas de violencia o discriminación. Algunos factores de riesgo en la adolescencia es tener escaso apoyo social, participar de contextos educativos severos o arbitrarios o contextos con alta exigencia académica. También se describen factores de riesgo en el ámbito familiar o individual. Ustedes pueden descargar esta guía que les dejé y profundizar en este tema si trabajan especialmente con adolescentes. Les dejo también algunas recomendaciones que hace la Asociación Americana de Psiquiatría el año 2020 relacionado con el manejo del estrés, que pudiese ser uno de los puntos que nosotros podemos abordar y trabajar con los adolescentes a través de las rutinas ocupacionales y las actividades que resultan ser significativos para ellos o ellas. Todos debiésemos ser conscientes de que las ocupaciones tenemos, ¿cierto? Que las ocupaciones que tenemos cada uno para el manejo del estrés y lo podemos comenzar a trabajar desde muy temprana edad, ya desde la infancia y la adolescencia. También podemos generar apoyos individualizados a los niños que hemos identificado en grupos de riesgo. Uno de los grupos que se ha identificado con mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental son los hijos o hijas de adultos que ya tienen algún diagnóstico en esta área. Existe una agrupación en Australia que justamente aborda este tema. Ellos se han dedicado a desarrollar información en esta línea para niños que son hijos de padres con alguna enfermedad mental. Acá les dejé el enlace. Ellos tienen, así se llama la agrupación, COPMI, ellos tienen algunos materiales dirigidos a los niños y también a los padres, y algunos de ellos tienen traducción al español. Acá les dejé en este cuadro algunas recomendaciones que se difunden en esta página. Estas son específicamente para los niños en contexto escolar, que justamente animan al niño o niña a hablar de lo que les está pasando y ojalá a sentirse apoyados ante esta situación de los padres. Por ejemplo, te has dormido muy tarde porque tuviste algún problema con mamá o papá, es posible que estés cansado o que te resulte difícil concentrarte. Puede que sigas pensando en tu papá o en tu mamá. Puede ser que algunos niños se burlen de ti. Es normal que no tengas ganas de juntarte con otros niños o sentirse retraído. Luego tenemos algunas acciones de terapia ocupacional ya bastante más específicas que tienen que ver con niños que tienen, por ejemplo, algún diagnóstico de un trastorno de ansiedad o un trastorno de conducta. Sabemos que los problemas de ansiedad y conducta son los problemas más frecuentes que tenemos en la etapa escolar, no solo en Chile, sino en el mundo. La AOTA también ha sistematizado algunas acciones que se pueden aplicar para abordar los problemas de ansiedad en la escuela. Y eso es lo novedoso finalmente, ya que tenemos acciones específicas para este contexto. Vemos que algunas de ellas quizás no son coherentes con nuestra realidad latinoamericana, pero sí podemos ir adaptándolas a nuestra propia realidad. Una de ellas es educar a todo el personal escolar respecto a los problemas de ansiedad, promover zonas sensoriales amigables, crear entornos sensoriales que disminuyan la ansiedad, alentar la creación de un plan de estudios que promueva o apoye la gestión del estrés. Los terapeutas ocupacionales también podemos identificar los eventos gatillantes de ansiedad en los niños o niñas o los estresores que se generan en la escuela. Apoyar el diseño de clases que permitan la variabilidad, por ejemplo, distribuir las tareas en pasos más pequeños, permitir plazos flexibles, reducir la carga o creación de oportunidades para reducir el estrés.
Y acá aparece muy claramente de qué manera el diseño universal de aprendizaje DUA puede apoyar la gestión, por ejemplo, de múltiples maneras de expresión o demostración de los aprendizajes. Imaginen cuántos niños o niñas les genera muchísima ansiedad hablar en público, preparar una disertación. Podríamos disminuir los niveles de ansiedad o estrés si permitiésemos a los niños demostrar los conocimientos de diversas maneras. También podemos apoyar la utilización de estrategias de autorregulación dentro de la misma clase, como fabricación de juguetes u objetos antiestrés, desarrollar rincones tranquilos o en los que los niños puedan trabajar de mejor manera, ofrecer pausas de movimiento o pausas de relajación dependiendo de las necesidades del grupo. Acá les dejé un enlace que justamente desarrolla este tema, Crea tu propio kit antiansiedad, donde se promueve la creación de un kit que incorpora diversos elementos que a los niños o niñas pueden ayudarle a disminuir la ansiedad. Esto toma o trae algunos aspectos de la teoría de procesamiento sensorial, aunque pudiese servir a niños que no tienen problemas de procesamiento sensorial o modulación y tomarlo, ¿cierto?, también desde una línea sensorio-motora. En esta misma línea, las cajas de calma pudiesen ayudar a los niños en diferentes momentos del día. Estos pudiesen tener diferentes objetivos. Uno de ellos pudiese ser la regulación sensorial, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la salud mental, incorporando objetos que ayudan a los niños a volver a la calma o disminuir los niveles de ansiedad en ciertos momentos de la rutina escolar. Este tipo de estrategias también pueden ser desarrolladas para el curso completo y nunca deben ser exclusivas de un niño o niña. Deben, por supuesto, ser trabajadas con los profesores y siempre resguardar también la seguridad de los niños. Acá les dejé algunos elementos que uno pudiese pensar para incorporar en estas cajas o kits en la escuela. Les voy a mostrar un video de una niña. Ella tiene autismo y en la escuela han trabajado el desarrollo de un espacio o un rincón para ayudarla a manejar la ansiedad y la vuelta a la calma. I have these two little things right here, which is my calming corners. The other day I was really mad and I just couldn't handle my feelings, so I came up here and I was doing it for like an hour. And it helped me actually a lot. So if you cannot think of any ideas and you just talk about your feelings and it's hard for you, you go to this thing. And like, for example, I have little buckets of little slime. So it's like, or something, I'll like take it and I'll just put it together like, squeeze something, count to 10. So like, there's little flowers in it. I'll take the flowers out, as many as I can, and then I'll put them in groups of 10. It helps me a lot. And then there's also like kids cards like this one. And then if you read it, it says, I learn and grow every day, yet I am perfect just the way I am. So it's sort of like making you feel good about yourself and how the way you are, and you don't have to change to have people like you. If you guys don't have it, I think you should try it. It's honestly, it will help you a lot. También tenemos estas estrategias quizás más conocidas de regulación emocional, algunas más clásicas que seguro ustedes ya conocen, pero que también podemos desarrollar en la escuela. Por ejemplo, tarjetas antiestrés, tableros con imágenes, con elementos que ayudan a los niños a respirar, a tomarse un momento, y podríamos apoyar a los profesores para que promuevan este tipo de acciones. Por ejemplo, acciones concretas que los niños pueden hacer en la sala de clases cuando se sienten estresados. Nosotros como terapeutas ocupacionales podemos apoyar la implementación de estas estrategias que estén disponibles y visibles para todo el curso, y estrategias basadas en ocupación para todo el curso y, por supuesto, para aquellos que lo requieran. Por ejemplo, acá aparece un póster para instalar en la sala donde dice yo puedo calmarme, por ejemplo, caminando, respirando, contando hasta 10 o hasta 20, soplar entre mis manos, etc. Quisiera también recordarles que últimamente se está hablando más del concepto de corregulación más que autorregulación. Esto significa que los seres humanos muchas veces necesitamos de otro para calmarnos.
Aquí entra de una manera muy potente la vinculación que los niños pueden tener con el profesor u otra figura significativa en la escuela. Y esto probablemente es lo más efectivo para que un niño pueda sentirse más tranquilo y calmado en la escuela, en un ambiente que no sea amenazante y con adultos que respondan a mis necesidades emocionales. No podemos dejar de hablar de juego, nuestra principal herramienta terapéutica que tenemos nosotros como profesionales. Acá tenemos el libro Play in Occupational Therapy for Children, que tiene justamente un capítulo que nos habla del juego con un foco en niños que pudiesen tener dificultades en el comportamiento o problemas emocionales. Sabemos que el juego ayuda a disminuir el estrés, es una actividad placentera, ayuda a suspender la realidad, prepara para situaciones reales que podrían ser difíciles o estresantes para los niños, va a permitir el desarrollo de habilidades de comunicación, interacción social e interacciones positivas con otros niños y permite mejorar el vínculo con adultos significativos si estos incluyen o participan en el juego. Acá les dejo algunas estrategias relacionadas con trastornos de conducta que nos entrega este libro, Occupational Therapy for Children, que está dirigido a niños que tienen problemas de conducta, por ejemplo, oposicionismo desafiante o negativismo desafiante, que también aparece dentro de los problemas de salud más frecuentes en Chile y que también pudiésemos observar en la escuela. Por ejemplo, el mantener ambientes predecibles, poner énfasis en las conductas positivas y no en las negativas, generar ambientes que promuevan el éxito. Un niño involucrado, ocupado en una actividad significativa, es muy probable que tienda a disminuir las conductas que llamamos disruptivas o inapropiadas. La mejora en la comunicación, los intentos positivos de interacción, el poder hacer este match en lo que llamamos el desafío justo, apoyar las decisiones en las actividades escolares y algunas otras estrategias que aparecen acá en esta línea. Entonces, como un resumen, pudiésemos decir que las conductas oposicionistas pudiesen disminuir cuando nosotros entramos en un diálogo positivo, cuando anticipamos la elección de actividades y damos posibilidades de control. Y haciendo una conexión con lo que ya hemos aprendido en el módulo 1 de DUA, de qué manera el diseño universal de aprendizaje promueve la participación en actividades de interés y de qué manera capta el interés de los estudiantes. Es muy probable que las conductas disruptivas u oposicionistas disminuirían mucho si diseñamos desde el DUA. Otro aspecto que ha tomado bastante importancia en la escuela es la promoción de este tipo de actividades como el yoga, el mindfulness y la meditación. Los terapeutas ocupacionales podemos colaborar en la gestión de programas que promuevan la restauración, el manejo del estrés y la ansiedad al interior de la escuela. No es que nosotros vamos a hacer las clases, por supuesto, pero sí podemos apoyar en la gestión de este tipo de programas al interior de la escuela. Y hay bastante evidencia que muestra resultados muy positivos en los niños y niñas en las escuelas que promueven este tipo de programas. Acá les dejo un estudio que se realizó en una escuela con niños que tenían diagnóstico de TDAH. Este es un estudio muy reciente de este año, del 2020, una publicación muy interesante que mezcla el mindfulness y el movimiento. Diseñaron una intervención de Tai Chi que mezclaba obviamente el movimiento y también esta conciencia plena o el estar atento de una manera intencional a lo que hacemos. Y lo encontraron una asociación con una mejora importantísima en el comportamiento de lo que llamaban ellos como disruptivo o una mejora en la conducta deseada en los niños con déficit atencional en la escuela. Entonces, pareciera ser que estas herramientas también están funcionando y son factibles de aplicar en el contexto escolar para promover la salud mental en los niños y niñas. Y por último, no olvidar que tenemos la tecnología a nuestro favor. Les dejé una página que está muy buena, tiene muchísimas aplicaciones respecto al manejo de la ansiedad, ayudar a que los niños puedan hacer una pausa, a respirar
y que pudiesen ayudarnos también a manejar la ansiedad y el estrés en el contexto escolar. Nuestra reflexión final es que el terapeuta ocupacional puede colaborar en la implementación de estrategias y o actividades basadas en ocupación que apoyen la prevención, la promoción y el abordaje de las problemáticas de salud mental en la escuela, y que la aplicación del diseño universal de aprendizaje va a promover también la salud mental en niños y niñas en el contexto escolar. Muchas gracias.